Una de las características del vivo es que el vivo lucha por mantenerse vivo. El que se suicida, con todo el respeto de la posición que tengan las personas frente a esto, pero es la persona que perdió la batalla, dejó de luchar, entonces claudicó. Y hoy está muy en moda en el concepto de la eutanasia en Colombia, y es precisamente personas que dicen yo no aguanto más y quíteme la vida. Eh, la vida es una lucha constante y es una lucha continua, y mantenernos vivos es una lucha, no es fácil. Y no solamente vivo físicamente o fisiológicamente, pero es vivo mentalmente, espiritualmente, en un concepto de lucha, de fe, de combate, de esperanza diaria. No es fácil. Y David escribió salmos de guerra, y muchos de los salmos fue la historia de su peregrinaje, de sus guerras, de sus batallas diarias, constantes, continuas. Por eso los salmos son instrumentos tan poderosos para orar, para guerrear espiritualmente. Y el Salmo 144 es uno de esos salmos de guerra que está como en la línea del Salmo 18 y bueno, y varios salmos, pero el Salmo 144, él habla de lo que fue el entrenamiento para la guerra, para la batalla, pero da unas razones en el Salmo por qué él guerreaba. Entonces, ese es el título del mensaje de esta noche: ¿por qué batallar a diario? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Cuando usted le dice a una persona vamos a guerrear espiritualmente, pues pregúntele por qué y para qué. Debemos de tener como claridad por qué cosas específicas nosotros nos declaramos en un ayuno o en una guerra espiritual y guerreamos por algo. Entonces, el Salmo 144 nos da unas pautas por las cuales él fue adiestrado y entrenado para la guerra, y las razones por las cuales él oraba. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humee, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redime y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares de nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Entonces este salmo lo hemos abordado con varios ángulos, y esta noche lo vamos a abordar en otro ángulo, haciéndonos la pregunta: ¿por qué guerreamos? ¿Por qué batallamos a diario? No olvide que David habla de que él fue adiestrado para la batalla. David fue un hombre que recibió adiestramiento desde muy joven.
y fue entrenado por el Señor mismo a enfrentar leones, a enfrentar osos, después a coger la espada cuando mató a Goliat y de ahí en adelante entrenado para manejar el arco, la flecha, los escudos para la guerra. A mí me impresiona que hay veces en el concepto de guerra espiritual que nosotros manejamos en el mundo cristiano, lo reducimos a un sector pequeño de la iglesia que son los que guerrean. Entonces cuando uno habla de los guerreros espirituales, uno dice, mira, son unos 4 o 5 que son los del grupo de oración, que son los guerreros de la iglesia, y entonces los demás, ¿en qué fueron entrenados y adiestrados? ¿A qué los llamamos? ¿Los entrenamos y los adiestramos solamente para ir un domingo cada 8 días y sentarse? ¿Solamente para que en un diezmo, una ofrenda? ¿Solamente para que tomen cursos toda la vida? Porque hay gente que toma cursos toda la vida. Se los pasan haciendo doctorados y doctorados de cursos. Y uno dice, oye, ¿y para qué? ¿Y para qué está haciendo? ¿Para qué recibe tanto curso y hace las cosas que hace en una iglesia? No, el entrenamiento es para todo el que se hizo cristiano, para todos los que nos volvimos cristianos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Desde ese mismo día empezó la guerra, desde ese mismo día. Por eso Pablo habla a sus discípulos y los llama soldados. Soldados es que los llama. Y yo no sé hoy qué llamamos a los cristianos, ¿cómo los describimos? No sé, pero David nos enseñó que él desde jovencito fue entrenado, adiestrado. Eso significa que con los años usted tiene que ir aprendiendo nuevas estrategias de guerra, crecer en discernimiento espiritual, crecer en el conocimiento de las estrategias de los poderes de las tinieblas, entender qué pasa en el mundo espiritual. David habla un lenguaje del mundo espiritual, del mundo invisible. Despide relámpagos, envía saetas y túrbalos. O sea, David se movía en el mundo de lo espiritual que habla Efesios capítulo 6. No es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Yo creo que uno con los años, un cristiano que ha madurado y ha crecido en el arte de la guerra, es la persona que cada vez tiene más discernimiento, más sabiduría, más revelación y comprende más el tipo de enemigo que tiene que enfrentar y cuáles son las estrategias que él está usando de destrucción para cada época que estamos viviendo nosotros. Así como en el mundo secular, los gobiernos cada vez sacan armas nuevas y sofisticadas de guerra y armas letales, así el enemigo cada vez saca estrategias nuevas de destrucción. Y uno tiene que conocerlo y tiene que discernir cómo él opera. Pero bueno, entrando entonces en la pregunta, ¿por qué debemos de batallar a diario? David nos habla de unas 4 o 5 razones. Vamos a mencionar algunas. La primera es, debemos de guerrear, y él le tuvo que guerrear para mantenerse en una posición de autoridad. El versículo 3 dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que él piense? O el hijo del hombre. Perdón, el versículo 2. Misericordia en mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Este pensamiento lo maneja en el Salmo 18, cuando habla que dice el Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. David, desde que fue ungido y el Espíritu Santo reposó sobre él, desde ahí
eso fue una unción de autoridad, una unción de poder espiritual, de una unción de fuerza que el Señor le dio. Y esa autoridad espiritual que él recibió desde que él fue ungido por el profeta, este joven desde ahí tuvo enemigos. Desde ahí en adelante buscó las tinieblas derribarlo de su poder, hacerlo caer, a llevarlo a vivir una vida arrastrada. Y tuvo enemigos de todo tipo. Usted sabe que los más cercanos buscaron bajarlo de su poder, de las alturas en que estaba, de la posición de autoridad espiritual que él tenía. Nosotros desde el día que recibimos al Señor y nos sometimos a la autoridad y al señorío de Cristo, el Señor nos sentó en una posición de autoridad espiritual, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales y nosotros estamos en una posición de lo que somos en Cristo, real sacerdocio, una posición de dominio, de identidad clara como hijos de Dios, una posición de respaldo y de autoridad espiritual. Pero ¿qué ha buscado Satanás a través de que usted se conoció a Cristo y vive bajo su señorío? Es buscar derribarlo de esa posición de autoridad. ¿Y cómo busca derribarlo? Busca de que usted no crea cuál es la posición que usted tiene en Cristo. El diablo le manda dardos a su fe para pensar que usted es un fracasado, que usted es un derrotado, que usted no vale nada, que su vida no tiene sentido, que el Señor lo dejó, que el Señor lo abandonó. Por eso Pablo habla de que Satanás manda dardos y los dardos van a la mente. La principal batalla que uno tiene que librar es la batalla en la mente, porque a diario él nos manda dardos. El religioso solamente guerrea un domingo en un ratico en la iglesia. El guerrero espiritual es consciente de que esto es una batalla a diario para mantener su fe, para mantener su ánimo, para mantener firme su vida devocional, su tiempo de oración, su tiempo con la palabra, para estar constantemente guerreando espiritualmente, porque esto es a diario. Esto no es de cada 8 días de un domingo. Todos los días Satanás va a buscar derribarlo de su posición y va a usar emisarios, va a usar a los más cercanos. David tuvo los más cercanos que quisieron verlo arrastrado y acabado. Inclusive uno de los profetas o de los consejeros, una de las estrategias que planteó para acabar con David fue amarrarlo con lazos y arrastrarlo. Eso es lo que quiere Satanás, y eso es lo que ha querido, y usa a los más cercanos porque te quieren ver arruinado, destruido, danzar sobre tu ruina y sobre tu fracaso y tu derrota. Y si sabes que mañana estás arruinado o estás enfermo, estás acabado, los demonios danzan y danzan con todos sus mensajeros y quieren verte acabado. Y por eso una de las luchas de David era: Señor, quien hace mis pies como de sierva y me hace mantener firme sobre mis alturas, sobre la posición que yo tengo en Cristo como hijo de Dios, la posición de autoridad que Él me ha dado, la palabra que yo creo, la palabra que yo proclamo, la palabra que Él me ha dado. Entonces, mis queridos hermanos, esto es una lucha diaria. Esto no es de un día, ya no hice guerra espiritual y ya me tiro un receso. Todos los días tenemos que luchar por mantener nuestra fe, por mantener nuestras convicciones, por proclamar la palabra y por no creer las mentiras del diablo. Note que una de las estrategias del diablo y de lo que él tuvo que enfrentar eran unos enemigos que dice: cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Y habla 2 veces: rescátame y líbrame de la mano de hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra
maestra de mentira. Parte de la estrategia tremenda del demonio es precisamente hablarnos a nosotros y que nosotros mismos nos hablemos y creamos las mentiras del diablo. Y constantemente nos está trabajando en la mente. No hay esperanza para tu vida, no hay salida. Ese diagnóstico, esa situación se acabó. No tienes forma de levantarte. Estás hundido, esa enfermedad no vas a salir de esa ruina, de esa situación. Eso es lo que el diablo a diario trabaja y te manda los dardos. Y esto es a diario que hay que resistir. A diario que hay que tomar el escudo y resistir para que el diablo no logre derribarte de una posición que es la posición que usted tiene en Cristo como hijo de Dios. Y por eso David luchaba porque todos buscaban, desde Saúl en adelante, familia y todo el mundo querían verlo acabado, verlo arrastrado, verlo arruinado. Y él tuvo que luchar todos los días. Usted que me está escuchando, seguramente usted es de esas personas que le ha creído al diablo y le ha creído las mentiras, le ha creído y ha seguido las estrategias diabólicas de decir que usted no tiene salida, que el Señor te abandonó, que no hay esperanza para tu vida, que no hay salida, que estás condenado al fracaso y a hundirte. No. Ahí es donde tienes que levantar el escudo de la fe y apagar los dardos de fuego del maligno, porque eso es la estrategia. Y usted silencia la mentira con la verdad. Pero si usted siempre está escuchando mentira y no escucha la verdad, no está recibiendo la palabra diaria y no cree esa palabra y la proclama, entonces usted no tiene cómo silenciar las palabras de mentira del diablo. Yo silencio las voces del enemigo cuando entro y medito la palabra y la creo y me apropio de esa palabra. El diablo huye porque se apaga ese dardo de fuego del maligno. La segunda razón por la cual David guerreaba espiritualmente y fue entrenado y adiestrado fue para orar por sus hijos. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Mis queridos hermanos, hoy los hijos están siendo atentados tremendamente por el demonio. El demonio los está destruyendo con alcohol, los está destruyendo con suicidio, los está destruyendo con droga, los está destruyendo con depresión. Nuestros hijos están siendo víctimas, han caído en las trampas de las tinieblas, y muchos de los hogares cristianos y muchas familias no guerrean espiritualmente diariamente por los hijos. Guerrear porque nuestros hijos son de real sacerdocio, son de palacios, son de mostrar, son de una posición en la cual tienen en Cristo Jesús, son bendito linaje del Señor. Ellos son separados por el Señor, pero el diablo ha atentado contra los hijos, desde los niños los ha atacado y los ha buscado destruirlos y acabarlos. Y uno ve cientos y cientos de jóvenes en las calles, destruidos en el sicariato, en la droga, en la prostitución, hijos vueltos nada. Y muchos son hijos que se crecieron y se levantaron en las iglesias. Y los padres los descuidamos, dejamos de guerrear por ellos, dejamos de clamar todos los días por la sangre de Cristo, por protección, ir a sus cuartos, ungirlos, atarlos, unirlos a la cruz de Cristo y proclamar lo que ellos son en Cristo Jesús. Pero nosotros los dejamos en las manos del diablo. Nosotros no los guerreamos. Y parte del adiestramiento espiritual que tiene que hacer el pueblo de Dios, los soldados, es guerrear su familia, guerrear sus hijos. A mí me parece muy triste que ya hay ministerios en las iglesias de los padres que oran por los hijos. Entonces los invitan y entonces vienen 4 padres que son los que oran por los hijos.
Cuando no tiene que ser toda la iglesia la que ora por los hijos. Ah, no, no, es que son ministerios especializados. ¿Cómo le ocurre? El soldado está adiestrado para guerrear por su familia, por sus hijos, por su hogar. Y esto es la responsabilidad sagrada que nosotros tenemos. Triste, triste que hoy estamos viendo tanta tragedia de hijos que en lugar de ser como plantas crecidas en su juventud, como esquinas labradas que son de orgullo, de honra, que son paradigmas, que son modelos para una sociedad y un mundo en caos y en medio de una juventud. Muchos de estos hijos hoy son causa de tristeza y de vergüenza para la sociedad y muchas familias, porque no los guerreamos. La segunda razón por la cual, la tercera razón por la cual fue adiestrado y entrenado y por la cual debemos de guerrear diariamente es por nuestra economía. Nuestros graneros que estén llenos, provistos de toda suerte de granos. Para los judíos era importante la bendición de Dios integral, en su economía también, era en los hijos porque era sus generaciones, era lo que perpetuaba la bendición de Dios, de los patriarcas, la bendición sobre los hijos. Pero para ellos también era la economía, las tierras, que las tierras dieran fruto, que el Señor los bendijera a ellos con las cosechas. Y si hay algo que tenemos que clamar hoy en día, mis queridos hermanos, es por eso, por discernimiento, por sabiduría, por capacidad de administrar. ¿Por qué tanta ruina en las tierras, en la economía del pueblo de Dios? ¿Por qué los graneros están vacíos? ¿Por qué no hay provisión abundante? Yo creo que tenemos que guerrear también por eso. Y tenemos que enseñarle a la gente a administrar, a diezmar, a ahorrar, a no meterse en deudas en estos tiempos tan peligrosos y difíciles, en cosas que no pueden pagar. Nosotros tenemos que adiestrar y entrenar nuestros soldados también a administrar bien los recursos y a cómo clamar a Dios para que abra el cielo, para que los bendiga con bendición hasta que sobre y abunde, a resistir las tinieblas de ruina, de malos negocios y tanta cosa que se da. Estos días estaba pasando y observé una organización cristiana que hoy la veo en ruina. Y yo digo, Señor, mire el elefante blanco que construyeron, mire lo que hicieron. Y dejaron toda la plata ahí mal invertida. Hay ruina en todas las instalaciones y en todo lo que uno ve. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Malos administradores. No honraron al Señor como debieran de honrarlo, y por eso la tierra, las bendiciones, la oruga viene, la langosta viene y les acaba la economía. Y si hay algo por lo cual un cristiano tiene que orar, y es hacerse la pregunta, Señor, ¿por qué no veo prosperidad? ¿Por qué veo ruina? ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Hay alguna puerta que abría el demonio? Me estoy asesorando mal, estoy siguiendo malos consejos en mi economía, estoy metiéndome en deudas que no debo de meterme. No estoy honrando al Señor con nuestros diezmos, con nuestras primicias. ¿Qué está pasando en mi economía? Y eso tengo que preguntármelo. Porque la intención de Dios, y esa fue la promesa de Dios para los judíos y el pueblo de Israel. Esta gente le creía a Dios y esta gente honraba a Dios en lo que tenía que hacer. Y ellos se movieron bajo el principio: prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. Ellos no habían endeudados y arrastrados. Sabían administrar. Y eso es parte de nuestra oración diaria. Señor, cuando yo empiezo a ver ruina, que mi economía y algo me está pasando, yo me pregunto, Señor, dígame qué está pasando en mi economía. Algo está sucediendo.
y muéstrame dónde se abrió una puerta a los demonios que me entraron a arruinarme. Y algo me está pasando. Entonces, mi querido hermano, usted que me escucha, esto es parte de la oración diaria. Todos los días tenemos que orar: Señor, ábrenos el cielo, muéstranos negocios, muéstranos posibilidades, muéstranos proyectos, muéstranos dónde está la bendición, muéstranos dónde está el pescado con la moneda, dónde está la inversión, dónde está la bendición, Señor. Esto es parte de la formación y el entrenamiento de un soldado, de un cristiano que ora todos los días por su economía también. Así como ora por su hogar, ora por su economía. Pero los judíos también oraban por protección en la ciudad. Que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Ellos eran pueblos que vivían constantemente asediados por enemigos, que los buscaban invadirlos, buscaban destruirlos, acabar con su economía, con sus hijos, con sus cosechas. Entonces ellos oraban a Dios para que ellos tuvieran paz, para que ellos fueran protegidos de enemigos, que no vinieran a invadirlos y a destruirlos. Hoy, mis queridos hermanos, las ciudades están sitiadas por las tinieblas. Yo no me imagino los hermanos que están viviendo en Bogotá. ¿Cómo está Bogotá, Dios santo? Está tomado por las tinieblas. Y la gente está desesperada, no puede salir a las calles porque los atracan, los asesinan, porque los están robando, están destruyendo. El demonio está suelto. Y si hay algo que un pueblo de Dios tiene que orar todos los días, es atando estos poderes del mal, de fuerza, de destrucción y de muerte en la ciudad. Todos estos poderes de las tinieblas que traen ruina, que traen violencia. Señor, guárdanos del mal. Tenemos que orar por protección por los pueblos, por la ciudad, por todos los atentados, por que tengamos paz en nuestros pueblos, que podamos salir tranquilos, que nuestros hijos puedan salir tranquilos y volvamos a casa en paz y tranquilos. Esto es lo que tiene que orar un soldado. Esto es por lo cual ora el pueblo de Dios. Pero usted a veces ve cómo fueron entrenados muchos en las iglesias. ¿Y por qué oran? Ay, Dios mío, se lo pasan todo el tiempo orando. Señor, que la librita de arroz, Señor, que el chisme, Señor, que es que alguien me murmuró, Señor, que es que estoy desanimado, que alguien me hizo un chisme, que no vuelvo. Dios mío, ¿en qué estamos? ¿Cómo fuimos entrenados para la batalla? Estos son puntos muy claros por los cuales uno guerrear, por los cuales ser entrenado, formado en las iglesias para mantener nuestra fe, mantener nuestras convicciones, mantener nuestros principios, mantener nuestra relación con Dios y mantenernos en guerra espiritual constante, firmes en la palabra, firmes en las promesas, para silenciar la voz de los demonios, para clamar por nuestros hijos, clamar por nuestra economía y clamar por paz en nuestra tierra, en nuestras plazas, en nuestra nación. Esto es una agenda para orar, una agenda para clamar diario. Un guerrero, un soldado no ora solamente un domingo, es el diario vivir, es la guerra diaria. Y como dije al principio, el que está vivo lucha, guerrea por mantenerse en pie de guerra y en pie de combate, aferrado al Señor, aferrado a las promesas, aferrado a la cruz de Cristo, aferrado a la victoria de Cristo y a lo que Él logró por nosotros, y manteniéndonos en la posición de autoridad que Él nos dio. Que el Señor te bendiga al haber escuchado esta palabra. Espero que esta palabra usted la haya recibido en su corazón, que coja este salmo y lo vuelva un manual de guerra en tu diario vivir. Escucha parte de esta canción y cerramos orando juntos.
Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harás. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harás. Tú no tienes que pagar, porque en la cruz yo pagué. Tú no tienes que pagar, porque en la cruz yo pagué. Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harás. Ciertamente yo te dije, mayores cosas harás. Tú no tienes que pagar, porque en la cruz yo pagué. Tú no tienes que pagar, porque en la cruz yo pagué. Tú eres Jehová Sabaoth, peleas por mí. Tú eres Jehová Sabaoth, peleas por mí. Tú eres Jehová Sabaoth, peleas por mí. Padre, gracias que tú eres quien peleas por nosotros, pero nos adiestraste a pelear al lado tuyo también, Señor, a enfrentar esos poderes del mal. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y resistimos toda mentira del diablo, resistimos dardos de enfermedad, de cáncer, de muerte, de depresión, de ruina, dardos, Señor, de desánimo, dardos de aflicción, de tristeza. O resistimos todo poder del diablo en el nombre de Jesucristo contra los hijos de Dios, contra su pueblo. Señor, resistimos estas enfermedades, resistimos toda puerta, Señor, y toda mentira que el diablo con dardo de fuego mandó a sus hijos. Y hoy muchos están postrados, desanimados. Hoy clamamos para que tú los levantes en el nombre de Jesús en fe, a seguir creyéndote, a seguir guerreando todos los días, Señor, por lo que Dios les ha dado, para que el diablo no les traiga ruina, destrucción, muerte, caos, en el nombre de Jesús. Señor, levántanos pues, tráiganos sanidad a nuestros cuerpos, tráiganos tu victoria, tu poder, Señor, ya logrado en la cruz, que se manifieste en nuestros cuerpos, trayéndonos salud, trayéndonos fuerza, bendición en la economía y levantando a tus hijos, Señor. Hoy clamo, Señor, por cada persona que ha escuchado esa palabra, cada hermano, que tú lo levantes, Señor, a guerrear todos los días, a proclamar esa palabra, a creerte a ti, Señor. Guárdanos del mal, Señor, protégenos, protege nuestra ciudad, nuestro departamento de tanta violencia y de tanto caos, de muerte y destrucción. Oramos para que guarde nuestros hijos, que guarde su entrada y su salida, que la sangre de Cristo los cubra, Señor. Y oramos, Señor, para que tú bendigas nuestra salud y nuestra economía y nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo. Amén.